Los poseídos. ¿Has visto ya un espíritu? Yo no, pero mi abuela los ha visto. A mí me pasa lo mismo. Yo no los he visto nunca, pero a mi abuela le corrían sin censar por entre las piernas. Y por respeto al testimonio de nuestras abuelas, creemos en la existencia de los espíritus. Pero no teníamos también abuelos y no se encogían de hombros cada vez que nuestras abuelas relataban historias de aparecidos. Sí, eran incrédulos y su incredulidad causaron grandes daños a nuestra buena religión. Esos racionalistas, vamos a demostrarlo. ¿Qué fundamento tiene esa fe profunda en los espectros, sino la fe en la existencia de seres espirituales en general? Y no se quebrantaría esta fe si se permitiera que cada hombre con entendimiento se encoja de hombros ante la primera. Los románticos, sintiendo cuánto comprometería la creencia en Dios, el abandono de la creencia en los espíritus o espectros, se esforzaron en eliminar esta consecuencia, no solo resucitando el mundo maravilloso de las leyendas, sino particularmente interiorizándose el mundo superior. Con sus sonámbulos, la clara evidente de Prevost, etc. Los creyentes sinceros y padres de la iglesia no sospechan que con la fe en los espectros desaparecería también la base misma de la religión y que desde ese instante ya permanecería flotando en el aire, que no cree en ningún fantasma, tiene que ser consecuente consigo mismo para que su incredulidad le conduzca a advertir que detrás de las cosas no se ocultan ningún ser separado, ningún fantasma, o tomando una palabra que en sentido ingenuo se considera síntoma, ningún espíritu. Existen espíritus. Contempla el mundo que te rodea y dime si detrás de todo no se adivina un espíritu. A través de la flor, la hermosa flor, te habla el espíritu creador que le dio su belleza, forma. Las estrellas anuncian al espíritu que ordena su marcha por los cielos. Un espíritu sublime sopla hacia abajo desde la cima de los montes. El espíritu de la melancolía y del deseo murmura bajo. Mi comprensión es verdadera. El objeto de mi comprensión es la verdad. De este modo, entonces, ¿quieres conocer la verdad? La verdad es sagrada para mí. Puede suceder que encuentre una verdad imperfecta que tenga que reemplazar por otra mejor, pero no puede suprimir la verdad. Yo creo en la verdad y por eso la busco, pues nada la supera y es eterna. Sagrada y eterna. La verdad es lo sagrado y lo eterno. Pero tú, que te llenas de esa santidad y haces de ella tu guía, serás santificado. Lo sagrado no se manifiesta jamás a tus sentidos y por ello nunca descubres su huella. No se revela más que a tu fe, o más precisamente a tu espíritu, porque ella misma es algo espiritual. Un espíritu es espíritu para el espíritu. No se suprime lo sagrado con tanta facilidad como parecen creerlo muchos que todavía rechazan esta palabra impropia. Cualquiera que sea el punto de vista bajo el que se me acuse de egoísmo, se sobreentiende siempre que se tiene en mente a algún otro al que yo debería servir antes que a mí mismo, a quien yo debería considerar más importante que a todos los demás. En resumen, un algo en el que hallaría mi bien, una cosa sagrada. ¿Qué es ese algo sagrado? Sea por otra parte, tan humano como quiera, que sea lo humano mismo, no quita nada, nada de su carácter. Como mucho se convierte ese sagrado superterrenal en un sagrado terrenal, de divino a humano. Lo sagrado existente solo para el egoísta que no reconoce como tal, para el egoísta involuntario. Me refiero al que, incapaz de traspasar los límites de su yo,
no lo considera, sin embargo, como el ser supremo. No sirve más que a sí mismo, creyendo servir a un ser superior y que no conociendo nada superior a sí mismo, sueña, sin embargo, con alguna cosa superior. En resumen, es el egoísmo que quisiera no ser egoísta, es el egoísta que quisiera no ser, en resumen, es el egoísta que no quisiera ser egoísta, que se humilla y que combate su egoísmo, pero que no se humilla más que para ser elevado, es decir, para satisfacer su egoísmo. No quiere ser egoísta y por eso busca en el cielo y la tierra algún ser superior al que pueda ofrecer sus servicios y sus sacrificios. Pero por más que se esfuerce y mortifica, no lo hace en definitiva más que por amor a sí mismo. Y el egoísmo, el odio egoísmo, no se separa de él. He aquí porque lo llama egoísta involuntario. Sus esfuerzos y todas sus preocupaciones para separarse de sí mismo son más que el esfuerzo mal comprendido de disolverse a sí mismo. Si estás encadenado a lo que hiciste en el pasado y si tienes que parlotear por lo que hiciste ayer, no puedes transformarte a ti mismo en cada instante. Entonces te sientes atrapado por las cadenas de la esclavitud y paralizado. Por esto, en cada instante de tu existencia, brilla un instante futuro que te llama. Y tú en tu desarrollo te separas de ti, de tu yo actual. Lo que tú eres en cada instante es tu propia creación y no debes separarte de esta creación. Tú, su creador, eres un ser supremo a ti mismo. Tú que te superas a ti mismo como egoísta involuntario, ignoras que eres lo que es superior a ti. Es decir, que no eres meramente una criatura, sino a su vez tu creador. Por ello, el ser superior es para ti un ser extraño. Todo ser superior, como la verdad, la humanidad, etcétera, es un ser que está por encima de nosotros. La ajenidad es una característica de lo sagrado. En todo lo sagrado existe algo misterioso, o sea, algo extraño, algo que nos incomoda. Lo que para mí es sagrado no me es propio. Y si, por ejemplo, la propiedad de otro me fuera sagrada, la consideraría mía y me la apropiaría en cuanto tuviera la mejor ocasión. Por el contrario, si el rostro del emperador chino fuese sagrado para mí, por ello sería extraño a mis ojos y bajaría la mirada ante su presencia. Porque no considero sagrado una verdad matemática indiscutible que podría llamarse eterna en el sentido habitual de la palabra, porque no es revelada, no es la revelación de un ser superior. Entender únicamente por revelada las verdaderas religiosas sería absolutamente erróneo. Sería desconocer, por ejemplo, el significado del concepto ser superior. Los ateos se ríen de ese ser superior al que se rinde culto bajo el nombre de Altísimo o Entre Supremo y reducen a polvo unas tras otras todas las pruebas de su existencia, sin notar que ellos mismos obedecen así a su necesidad de un ser superior y que no destruyen el antiguo ante la discusión entre un chita y un sunita, o entre un brahman y un budista. ¿Será porque para él la hipótesis de un ser supremo es nula? Toda disputa al respecto inútil, ya sea el ser supremo, el Dios único en tres personas, el Dios del útero, el entre supreme del deísta o el hombre, todo lo mismo para el que niega directamente al ser supremo. Ustedes, los que sirven a un ser supremo, cualquiera que sea, son gente piadosa, tanto el ateo más frenético como el más ferviente cristiano. En la santidad viene en primer término el ser supremo y la fe en su esencia, nuestra fe.
el fantasma. Con los aparecidos entramos al reino de los espíritus, en el reino de las esencias, el ser enigmático e incomprensible que canta y perturba al universo. Es el fantasma misterioso que llamamos ser supremo. Penetrar ese fantasma, comprenderlo, descubrir la realidad que existe en él, probar lo existente de Dios. Es la tarea a la que los hombres se han dedicado durante siglos. Se han torturado en la empresa imposible y atroz, ese interminable trabajo de Danaidas, de convertir el fantasma en un no fantasma, lo no real en real. El espíritu es una persona corporal. Con esto se atormentaron a sí mismos hasta la muerte. Tras el mundo existente buscaron la cosa en sí, el ser, la esencia. Tras la cosa buscaron la no cosa. Cuando se examina a fondo el menor fenómeno, buscando su esencia, se descubre en ella frecuentemente otra muy distinta a su ser aparente. Un corazón mentiroso, discursos pomposos y pensamientos mezquinos, etc. Y por lo mismo que se hace resaltar la esencia, se reduce lo aparente hasta entonces mal comprendido a una mera apariencia, un engaño. La esencia de este mundo tan atractiva y espléndida es para el que busca en sus profundidades la vanidad. La vanidad es la esencia del ser mundo, la esencia del mundo, el ser mundo. Ahora, quien es religioso no se ocupa de la apariencia engañosa, de los vanos fenómenos, sino que busca la esencia y cuando tiene esa esencia, tiene la verdad. Pecado, el pensamiento más suave, y este pensamiento es un espíritu, puede ser un diablo, etc. El fantasma se ha corporificado, el Dios se ha hecho hombre, pero el hombre se convierte en el aterrador fantasma que él mismo persigue. Trata de conjurar, averiguar, transformar en realidad y en verbo. El hombre es espíritu. Que el cuerpo se reseque con tal que el espíritu se salve, todo depende del espíritu y toda la atención se centra en la salvación del espíritu o del alma. El hombre mismo se ha reducido a un espectro, un fantasma oscuro y engañoso, el que incluso tiene asignado un lugar determinado en el cuerpo, disputa sobre el lugar que ocupa el alma, la cabeza, etc. Tú no eres para mí un ser superior, yo no lo soy para ti. Puede suceder, sin embargo, que cada uno de nosotros oculte un ser superior que exija de nosotros un respeto mutuo. Así, para tomar como ejemplo lo que hay en nosotros de más general, en nosotros vive el hombre. Si yo no viese al hombre en ti, ¿qué te tendría que respetar? Es verdad, tú no eres el hombre, tú no eres su verdadera y adecuada figura, no eres más que la envoltura perecedera que el hombre presenta por algunas horas y que no puedes abandonar sin dejar de ser el mismo. Sin embargo, ese ser general y superior vive por el momento en ti. Así me apareces tú, cuya forma pasajera ha revestido un espíritu inmortal. Tú, en quien un espíritu se manifiesta sin estar ligado ni a tu cuerpo ni a esta forma de aparición, como un fantasma. Por ello no te considero como un ser superior y no respeto en ti más que el ser superior que albergas, es decir, el hombre. Los antiguos no tenían desde este punto de vista ningún respeto para sus esclavos, porque no los consideraban como el ser superior que honramos hoy con el nombre de hombre. Para remediarlos, para remediarlo, ellos descubrían en los demás otros fantasmas, otros espíritus. El pueblo es un ser superior al individuo, es el espíritu del pueblo. A este espíritu honraban los antiguos y el individuo no tenía más importancia para ello que la de estar a su servicio o al de un espíritu semejante, el espíritu de la familia. Por amor a este ser superior, al pueblo, se concedía algún valor a cada ciudadano.
Del mismo modo que tú estás santificado a nuestros ojos por el hombre que se manifiesta en ti como un fantasma. Así también se estaba en aquel tiempo santificado por tal o cual. Es, por ejemplo, ese loco palabrerío que llena la mayor parte de nuestros periódicos, sino el lenguaje de locos, a quienes hechiza una idea obsesiva de legalidad, de moralidad, de cristianismo, etcétera. Locos que no parecen estar libres más que por el tamaño del patio en que tienen sus recreos, que se intenta convencer a tal loco acerca de esa manía inmediatamente habrá que protegerse el espinazo contra su maldad, porque esos locos de grandes alas tienen además esa semejanza con la gente declaradas locas corrientemente. Se arrojan rencorosamente sobre cualquier que roce su obsesión. Roban primero las armas, roban la libertad de la palabra y luego se arrojan sobre nosotros con las uñas. Cada día muestra mejor la cobardía y la rabia de esos maniáticos y el pueblo imbécil les regala sus aplausos. Basta leer los periódicos y oír hablar a los filisteos, filisteos para adquirir bien pronto la convicción de que está uno encerrado con locos en una casa de salud. No, no creerás que tu hermano está loco, sino también que, etcétera. Este argumento es necio y lo repito, mis hermanos son locos perdidos. Que un pobre loco alimente en su celda la ilusión de que es Dios Padre, el emperador del Japón o el Espíritu Santo, un buen burgués se imagine que está llamado por su destino a ser buen cristiano. Fiel protestante, ciudadano leal, hombre virtuoso. Es exactamente la misma idea fija. El que no se ha arriesgado jamás a no ser ni buen cristiano, ni fiel protestante, ni ciudadano leal, ni hombre virtuoso, está atrapado y confundido en la fe, en la virtud, etcétera. Así como los escolásticos no filosofaban más que dentro de los límites de la fe de la iglesia. Y el Papa Benedicto XIV escribió voluminosos temas dentro de los límites de la superstición papista, sin que la menor duda desflorase a su creencia. Así también los escritores amontonan volúmenes sobre volúmenes tratando del Estado, sin poner jamás en tela de juicio la idea fija del Estado. Y nuestros periódicos rebosan de política, porque están poseídos por la ilusión de que el hombre está hecho para ser un son politicón. Y los súbditos vegetan en su servidumbre, las personas virtuosas en las virtudes, los liberales en la humanidad, sin atajar jamás su idea obsesiva con el escalpeo de la crítica. Escalpelo de la crítica. Esos ídolos permanecen inquebrantables sobre sus anchos pies, como las manías de un loco, y el que los pone en duda juega con los vasos sagrados del altar. Digamos una vez más, una idea obsesiva es lo verdaderamente sagrado. Tropezamos siempre con poseídos del diablo. Encontramos también usualmente poseídos de especies contrarias, poseídos por el bien, la virtud, la moral, la ley o cualquier otros principios. Las posesiones diabólicas no son las únicas. Si el diablo nos tira por un manga,
Dios nos tira por la otra. Por un lado, la tentación, por otro, la gracia. Pero cualquiera que sea lo que opere, los poseídos no están menos encarnecidos en su opinión. La palabra posesión es desagradable, digamos obsesión, o bien, ya que es el espíritu el que los posee, les sugiero todo, les sugiere todo, llámesela inspiración, entusiasmo. Yo agrego que el entusiasmo en su plenitud, porque no puede tratarse del entusiasmo pobre o a medias, se llama fanatismo. El fanatismo es particularmente propio de las personas cultas, porque la cultura de un hombre está en relación con el interés que adquiere para las cosas del espíritu. Y este interés espiritual sí es fuerte, no es ni no ni puede ser menos que fanatismo. Es un interés fanático por lo que no es sagrado. Se observa a nuestros liberales, se leen nuestros diarios del Este, se escucha lo que dice Schlosser, la sociedad de Olbach urdió un complot formal contra la doctrina tradicional y el orden establecido, y sus miembros ponían en su incredulidad tanto fanatismo como frailes y curas, jesuitas, pietistas y metodistas tienen costumbre de poner en servicio de su piedad inconsciente y mecánica de su fe literal. Que se pregunte cómo se conduce hoy un hombre moral que cree haber acabado con Dios y que rechaza el cristianismo como algo gastado. ¿Qué se le pregunta si alguna vez se le ha ocurrido poner en duda que las relaciones carnales entre hermano y hermana sean incesto, que la monogamia sea la verdadera ley del matrimonio, que la piedad sea un deber sagrado, etcétera? Se sentirá lleno de un virtuoso horror por la idea que pudiera tratar a su hermana como mujer, etcétera. ¿Y de dónde proviene ese horror? ¿De qué cree en una ley moral? Esta fe está sólidamente anclada en él. Cualquiera que sea la vivacidad con que se levanta contra la piedad de los cristianos, él es igualmente cristiano en cuanto a la moralidad. Por su lado moral, el cristianismo lo tiene encadenado y encadenado en la fe. La monogamia debe ser algo sagrado y el bigamo será castigado como un criminal. El que se entregue al incesto cargará con el peso de su crimen. Y esto se aplica también a lo que no cesan de gritar que la religión no tiene más que ver con el Estado, que judíos y cristianos son igualmente ciudadanos. Incesto, monogamia, ¿no son otros tantos dogmas? Que se lo trate de rozar y descubrirá en este hombre moral el fondo de un inquisidor que envidiarían Krumacher o Felipe II. Estados defendían la autoridad religiosa de la Iglesia. Él defiende la autoridad moral del Estado, las leyes morales sobre las que el Estado reposa. Tanto uno como el otro condenan en nombre de artículos de fe. Al cualquiera que actúe de modo perjudicial para la fe que ellos defienden, se le aplicará la deshonra debida a su crimen y se le enviará a pudrirse a una casa de corrección en el fondo de un calabozo. La creencia moral no es menos fanática que religiosa y se llama libertad de conciencia a que un hermano y una hermana sean arrojados a una prisión enorme de un principio que su conciencia había rechazado. Pero daban un ejemplo detestable. Claro que sí, porque podía suceder que otros descubrieran, gracias a ellos, que el Estado no tiene que mezclarse en sus relaciones. ¿Y qué sería de la pureza de las costumbres? Santidad divina, gritan los celosos defensores de la fe.
virtud sagrada, gritan los apóstoles de la moral. Lo que se mueven por interés sagrada se parecen muy poco. Cuanto se diferencian los ortodoxos estrictos a los viejos creyentes de los combatientes por la verdad, la luz y el derecho, de las filatelos, de los amigos de la luz, etcétera. Y sin embargo, nada esencial, fundamental, los separa. Si se ataca a tal o cual de las viejas verdades tradicionales, el milagro, el derecho divino, los más ilustrados aplauden y los viejos creyentes son los únicos que se lamentan. Pero si se ataca la verdad misma, inmediatamente todos se vuelven creyentes o se nos vienen encima. Lo mismo ocurre con las cosas de la moral. Los creyentes son intolerables. Los cerebros ilustrados se parecían de ser más laxos, pero si a alguno se le ocurre tocar a la moral misma, todos hacen inmediatamente causa común contra él. Verdad moral, derecho, son y deben permanecer sagrados. Lo que se halla de censurable en el cristianismo solo puede haberse introducido en él equívocamente y no es cristianismo, dicen los más liberales. El cristianismo debe quedar por encima de toda discusión. Es la base inmutable que nadie puede conmover. El herético contra la creencia pura no está ya expuesto, es cierto, a las persecuciones de otros tiempos, pero esta se ha vuelto contra el herético que roza la moral pura. Desde hace ya un siglo, la piedad ha sufrido tantos asaltos, ha oído tan a menudo reprochar a su esencia sobrehumana, el ser simplemente inhumano, que no dan tentaciones de atacarlas. Y sin embargo, si se han presentado adversarios para combatirla, fue casi siempre en nombre de la moral misma para destronar al ser supremo. Así, Proudhon no duda en decir, los hombres están destinados a vivir sin religión, pero la moral es eterna y absoluta. ¿Quién osaría hoy? ¿Quién osaría hoy atacar a la moral? Los moralistas han pasado todos por el hecho de la religión y después que se han hundido hasta el cuello en adulterio, dicen, limpiándose los labios, la religión, no conozco a esa mujer. Si mostramos que la religión está lejos de ser mortalmente herida, en tanto que se limiten a criticar su esencia sobrenatural y que ella apela en última instancia al espíritu. ¿Por qué Dios es el espíritu? ¿Habremos hecho ver lo suficiente su acuerdo final con la moralidad para que nos sea permitido dejarles en su interminable discusión? Ya sea hable de la religión o de la moral, se trata siempre de un ser supremo. Que este ser supremo sea sobrehumano o humano, poco me importa. Es en todo caso un ser superior a mí, un super mío. Ya se trate de la esencia humana o el hombre, no habrá hecho más que dejar la piel de repetir de la vieja religión para repetir una nueva piel religiosa. Feuerbach nos enseña que desde el momento en que uno invierte la filosofía especulativa, es decir, que se hace sistemáticamente el predicado, el sujeto, y el recíprocamente del sujeto, el objeto, y el principio, se posee la verdad desnuda y sin velo. Sin duda, abandonando así el punto de vista estrecho de la religión, abandonamos al Dios que en este punto de vista es sujeto, pero no hacemos más que trocarlo por la otra faz del punto de vista religioso, lo moral. No decimos ya, por ejemplo, Dios es el amor, por sí que, pero sí que el amor es divino. E incluso si reemplazamos el predicado divino por su equivalente sagrado, permanecemos siempre en el punto de partida. No hemos dado ni un paso. El amor sigue siendo para el hombre igualmente el bien. Aquello que lo divinice
que lo hace respetable, su verdadera humanidad, lo que hace de él un hombre, o para expresarnos más exactamente, el amor es lo que hay de verdaderamente humano en el hombre, y lo que hay en el inhumano es el egoísmo sin amor. Pero precisamente todo lo que el cristianismo y con él la filosofía especulativa, es decir, la teología, nos presenta como el bien. No es en realidad el bien, o lo que viene a ser lo mismo, no es más que el bien. De modo que esta transmutación del predicado en sujeto no hace sino afirmar más sólidamente todavía el ser cristiano. El predicado mismo contiene ya la esencia. El Dios y lo divino me atrapan más indisolublemente aún. Haber desalojado a el Dios de su cielo y haberlo arrebatado a la trascendencia no justifica en modo alguno sus pretensiones de una victoria definitiva, en tanto que no se haga más que rechazarlo dentro del corazón humano y dotarlo de una y dotarlo de una indesarraigable y dotarlo de una indesarraigable inmanencia. Haber desalojado al Dios de su cielo y haberlo arrebatado a la trascendencia no justifica en modo alguno sus pretensiones de una victoria definitiva, en tanto que no se haga más que rechazarlo dentro del corazón humano y dotarlo de una indesarraigable inmanencia. Desde ahora se dice lo divino es lo verdaderamente humano. Quienes rehúsan ver el cristianismo, el fundamento del Estado, y que se sublevan contra toda fórmula tal como Estado cristiano, cristianismo del Estado, etcétera, no se cansan de repetir que la moralidad es la base de la vida social y del Estado. Como si el reinado de la moralidad no fuese la dominación absoluta de lo sagrado, una jerarquía. Qué fuerte, mamón. Es que sí es eso. Respecto de esto, puede recordarse el intento de explicación que se quiso oponer a la antigua doctrina de los teólogos. Según estos últimos, basaría con la fe para reaprender las verdades religiosas. Dios se revelaría solo a los creyentes, lo que es lo mismo que decir que solo el corazón, el sentimiento y la fantasía devota son religiosas. A esta afirmación se le respondió que la inteligencia natural, la razón humana, son igualmente aptas para conocer a Dios. Extraña pretensión de la razón, dicho sea de paso, al querer rivalizar el fantasma con la fantasma misma. En este sentido, escribió Reimarus sus Pronemstem, su libro. Consideró al hombre ¿qué dice aquí? Pronemsten Breiten der naturlichen Religion. Madre mía. Consideró al hombre en su totalidad teniendo a la religión por todas sus facultades. Consideró al hombre en su totalidad teniendo a la religión por todas sus facultades. Corazón, sentimiento, inteligencia, razón, sentir, saber, querer. Todo el hombre lo parecía religioso. Hegel mostró bien que incluso la filosofía es religiosa y no se adorna todo hoy en día con el nombre de religión. La religión del amor, la religión de la libertad, la religión política. En resumen, todo entusiasmo. Y es así de hecho. Hoy todavía utilizamos esa palabra de origen latino, religión, que por su etimología expresa la idea de lazo. Y atados estamos, en efecto, y así permaneceremos en tanto que estemos impregnados de religión. Pero el espíritu también está atado
Al contrario, el espíritu es libre, es el único dueño, no es nuestro espíritu, es el espíritu absoluto. Así, la verdadera traducción afirmativa de la palabra religión será la libertad espiritual. Aquel cuyo espíritu es libre es por eso mismo religioso, por el que da riendo suelta a su apetito, es sensual. El primero lo ata al espíritu, el segundo a la carne. Enlaza dependencia, enlace, dependencia, religio. Eso es la religión con respecto a mí. Yo estoy ligado. Libertad. Esa es la religión con respecto al espíritu. Él es libre, goza de la libertad espiritual. ¿Cuántos conocen por haberlo sufrido el mal que puede hacernos el abandonarnos a nuestros sentidos, a nuestras pasiones? Pero lo que nos se requiere ver es que el espíritu puro, la radiante espiritualidad, el entusiasmo por las ideas puede hundirnos a una angustia mayor que lo haría la más negra maldad. Y esto es imposible notarlo a menos que sea conscientemente egoísta. Raimerus y todo lo que como él demostraron que nuestra razón, tanto como nuestra corazón, etcétera, conduce a Dios. Mostraron al mismo tiempo que estamos totalmente y completamente poseídos. Seguramente perjudicaron a los teólogos, quitándole el monopolio de la ilustración religiosa, pero no por esto dejaron de ensanchar otro tanto los dominios de la religión y de la libertad espiritual. En efecto, sí, por espíritu se entiende no solamente el sentimiento, la fe, sino todas las manifestaciones del espíritu, inteligencia, razón y pensamiento en general. Si se le permite en tanto que la inteligencia participe de las verdades espirituales y celestiales, es ese caso, es el espíritu entero el que se eleva a la pura espiritualidad y es libre. Partiendo de estas premisas, la moralidad estaba autorizada a enfrentarse absolutamente con la piedad. Esta posición nació revolucionariamente bajo la forma de un Dios ardiente contra todo lo que pareciera un mandato, orden, decreto, etcétera, y contra la odiada persona del Señor absoluto. Se afirmó luego como doctrina y encontró primero su forma en el liberalismo, del que la burguesía constitucional es la primera expresión histórica y el ipso a la potencia religiosas propiamente dichas. Véase más adelante el liberalismo. Al no derivar ya la moralidad simplemente de la piedad, sino teniendo sus raíces propias. Al principio de la moral no se deriva de los mandamientos divinos, sino de las leyes de la razón. Para que aquellos mandamientos mantengan su validez, se necesita primero que su valor haya sido comprobado por la razón y que sea apoyado por ella. Las leyes de la razón son la expresión del hombre mismo. Para que el hombre sea racional y la esencia del hombre implique necesariamente esas leyes. Piedad y moralidad difieren en que la primera reconoce a Dios y la segunda al hombre por legisladores. Desde un cierto punto de vista, la moralidad se razona más o menos así. O el hombre obedece a su sensualidad y por ello es inmortal, u obedece al bien, el cual, en cuanto factor que influye sobre la voluntad, se llama sentido moral, sentimiento, preocupación por el bien. Y en este caso es moral. ¿Cómo? Desde este punto de vista puede llamarlo inmoral el acto Sand matando a Kosebu, lo que comúnmente se considera un acto desinteresado seguramente lo es, tanto como, por ejemplo, los hurtos de San Crispín en provecho de los pobres. Él no debía asesinar porque está escrito, no matarás, perseguir el bien público, como San creía hacerlo, o el bien de los pobres, como San Crispín. Es, pues, moral, pero el homicidio y el robo son inmorales. Sin moral, medio inmoral,
¿Por qué? Porque el homicidio, el asesinato están mal en sí, de una manera absoluta. Cuando las guerrillas atraían a los enemigos de su país, a los principios y los tiroteaban a sus anchas, emboscados detrás de las motorales, no era eso un asesinato. De acuerdo con principios de la moral que ordena buscar siempre y por todas partes el bien, se ven reducidos a preguntarse si en ningún caso el homicidio puede llegar a realizar este bien. En caso afirmativo, se debe considerar por lícito ese homicidio porque su efecto es el bien. No se puede condenar la acción de Sand. Fue moral por ser desinteresada y sin otro objeto que el bien. Fue un castigo infligido por un individuo, una ejecución en la que arriesgaba su vida. ¿Qué se ve en la actitud de Sand? Sino en su voluntad de suprimir a la fuerza ciertos escritos. No se vio nunca aplicar ese mismo procedimiento como muy legal. ¿Y qué responde a eso en nombre de los principios de la moralidad? ¿Era una ejecución ilegal? La inmoralidad del hecho estaba entonces en su ilegalidad, en la desobediencia a la ley. Entonces se reconoce de una vez que el bien no es otra cosa más que la ley y que la moral es igual a legalidad. La moralidad debe resignarse a no ser más que una inútil fachada de la legalidad, una falsa devoción al cumplimiento de la ley, mucho más tiránica y más irritante que la antigua, porque esto no exigía más que el acto, en tanto que ahora se exige. Además, la intención debe uno llevar en sí la regla y el dogma, y aquel que actúe con mayor legalidad, tanto más moral resultará. El último resplandor de la vida católica se extiende en esta legalidad protestante. Así finalmente se completa y se hace absoluta la dominación de la ley. No soy yo quien vivo, es la ley que vive en mí. Yo llego a no ser más que la nave de su gloria. Cada prusiano lleva un gendarme en el pecho, decía hablando de sus compatriotas, un oficial superior. ¿De dónde viene el fracaso de ciertas oposiciones? Únicamente de que no quiere salirse del camino de la moralidad o de la legalidad. Todo esto las condenan a representar esta monstruosa comedia de abnegación, de amor, etcétera, del que se puede sacar diariamente esa corrupta e hipócrita relación de una oposición legal que causa la más profunda repugnancia. Un acuerdo moral concluido en nombre del amor y de la fidelidad no deja lugar a ninguna voluntad discordante y opuesta. La bella armonía está rota si uno quiere una cosa y otra la contraria. Ahora, la costumbre y una vieja preocupación exigen, ante todo, de la oposición, el respeto de ese pacto moral. ¿Qué le queda a la oposición? Puede querer una libertad cuando el elegido, la mayoría, encuentran bueno el rechazarla. No, no se atrevería a querer la libertad. Todo lo que puede hacer es desearla y para obtenerla, hacer petición y extender la mano pidiéndola para caridad. No se ve lo que sucedería si la oposición quisiera realmente, si quisiera con toda la energía de su voluntad. No, no que sacrifique la voluntad al amor, que renuncia a la libertad por los bellos ojos de la moralidad. Ella no debe jamás reclamar como un derecho lo que está solamente permitido, pedir como una gracia. El amor, la abnegación, etcétera, exigen impresionan imperiosamente que no haya más que uno sola voluntad, ante la cual todas las demás se inclinan, a la cual obedecen con amor y sumisión. Sea esta voluntad razonable o no razonable,
Es en todo caso moral someterse e inmoral no hacerlo. La voluntad que dirige la censura parece poco razonable a muchas personas. Sin embargo, en un país en el que hay censura, en el que no somete sus escritos hace mal y el que lo somete hace bien. Si algunos debidamente advertido y llamado al orden por el censor se escapa de ella e instala, por ejemplo, una prensa clandestina, se escapa de ella e instala, por ejemplo, una prensa clandestina, se tendrá derecho de acusarlo y de inmoralidad y lo que es peor, de tontería, si se deja atrapar. No le dará su aventura algún título a la estimación de las personas honradas. ¿Quién sabe? Quizás se imaginaba servir a una moralidad superior. La tela de la hipocresía moderna está atendida a las confines de los dominios entre las cuales nuestra época tiende los hilos sutiles de la mentira y del error. Demasiado débil desde ahora para servir a la moral sin vacilación y sin desfallecimiento. Demasiado escrupuloso todavía para vivir completamente según el egoísmo, para temblar, pero pasa temblando en la tela de araña de la hipocresía, de un principio a otro y paralizado por la plaga de la incertidumbre. No captura más que tontas y pobres moscas. Tuvo la enorme audacia de decir rotundamente su parecer. Inmediatamente se enerva la libertad de la conversación por protesta de amor, resignación hipócrita. Se tuvo, por el contrario, el valor de combatir una afirmación libre, invocando moralmente la buena fe, etcétera. Enseguidamente el valor se desvanece y se asegura que con un placer enteramente particular se ha oído esa valiente palabra, aprobación hipócrita. En resumen, se querría tener lo uno, pero no soltar lo otro. Se quiere querer libremente, pero no se pretende, Dios no lo quiera, dejar de querer moralmente. Veamos, liberales, ya están en presencia de uno de esos adversarios cuyo servilismo desprecian. Los escuchamos. Ustedes atenúan el efecto de cada palabra un poco liberal por una mirada de la más leal fidelidad. Él viste su servilismo con las más calurosas protestas de liberalismo. Ahora, sepárense, cada cual piensa de otro. Te conozco, mascarita. Él ha olfateado en ustedes el diablo, tanto como ustedes olfatearon en el antiguo buen Dios. Un Nerón no es malo sino a los ojos de los buenos. A mis ojos es simplemente un poseído como los buenos mismos. Los buenos ven en él un gran malvado y lo destinan al infierno. ¿Cómo es que nada se haya opuesto a sus caprichos? ¿Cómo se ha podido soportar tanto? ¿Valían los romanos domesticados un centavo más por dejarse pisotear por tal tirano? En los antiguos, en la antigua Roma se lo hubiera suprimido inmediatamente y nadie se hubiese jamás convertido en su esclavo. Pero las personas honradas de su tiempo se limitaban en su moralidad o oponerle sus ruegos y no su voluntad. Cuchicheaban que su emperador no se sometía como ellos a la ley de la moral, pero seguían siendo súbditos de la moral, aguardando que uno de ellos osara pasar francamente por encima de sus deberes de súbdito obediente. Y todos aquellos buenos romanos, todos aquellos súbditos sumisos, agobiados de ultraje por su falta de voluntad, se hallan se hallaban dispuestos a aclamar enseguida la acción criminal e inmoral del rebelde. ¿Dónde estaba entre los buenos el valor de hacer la revolución? Esa revolución que alaban y explotan hoy después que otro la ha hecho. Ese valor no podía tenerlo porque toda revolución, toda insurrección es siempre alguna cosa inmoral.
a la que uno no puede decirse a menos de dejar de ser bueno para hacerse malo, o ni bueno ni malo. Neor- Nerón no era peor que el tiempo en que vivía. No se podía entonces ser más que una de dos, bueno o malo. Su época juzgó que era malo y tan malo como cabe serlo, y no por debilidad, sino por maldad pura. Cualquiera que sea moral deba ratificar ese juicio. Se encuentra todavía a veces hoy bribones de su especie, mezclados a la multitud de las personas honradas. Véanse, por ejemplo, las memorias del Caballero de Lang. De verdad no se ve bien con ellos porque no se tiene un instante de seguridad. Pero ¿es más cómodo vivir en medio de los buenos? Apenas está uno seguro de su vida en cuanto al honor. Está todavía más en peligro, aunque la bandera nacional lo cubra con sus pliegues tutelares. El duro puño de la moral no tiene misericordia para la noble esencia del egoísmo. No se puede, sin embargo, poner a la misma altura a un miserable y a un hombre honrado. ¿Y quién lo hace más a menudo que ustedes, censores? Más aún, al hombre honrado que se levanta abiertamente contra el hombre establecido, contra la sacrosantas instituciones, etcétera, se lo encarcelan como a un criminal, en tanto que a un sutil estafador se le confían los bolsillos y cosas más preciosas aún. Así se le confían los bolsillos. Así entonces, en la práctica no se tiene nada que reprocharme, pero en teoría, yo los pongo a la misma altura, en la línea de la moralidad, de la que son los dos polos opuestos. Buenos y malos no tienen sentido más que el mundo moral. Exactamente como antes de Cristo, ser un judío, según la ley, o fuera de ella, no tenía significación sino con referencia a la ley mosaica. A los ojos de Cristo, el fariseo no era más que los pecados y los publicanos. Y lo mismo vale a los ojos del individualismo. El fariseo moral, lo que el pecador inmoral. Nerón era un poseído muy incómodo, un loco peligroso. Hubiera sido una tontería perder el tiempo en llamarlo al respeto de las cosas sagradas para lamentarlo después, porque el tirano no las tenía para nada en cuenta y obraba a su gusto. A cada instante se oye a las personas invocar la sacra santidad de los imprescindibles derechos del hombre delante de aquellos mismos que son sus enemigos y esforzarse en probar y en demostrar por anticipado que tal o cual libertad es uno de los derechos sagrados del hombre. Los que se dedican a esos ejercicios merecen ser ridiculizados como lo son, sino toman con resolución el camino que conduce a su objeto. Ellos persisten que solo cuando la mayoría esté conquistada para esa libertad que desean, la querrá y la tomará. No es la santidad de un derecho la que hace que se vuelva efectivo. Lamentarse, hacer petición, no conviene más que a los mendigos